Luego de darle muchas vueltas al tema de hacer unos niveles de poder definitivos sobre el torneo de mundos en Dragon Ball AF, me di cuenta que aunque no sea muy fan, realmente la manera más simple y efectiva de hacerlo era con las clásicas barritas de poder. Ya esto lo hicimos antes en el canal con los niveles de la historia escrita, pero ahora como podrán más o menos intuir, estos niveles están muy por encima de los que hicimos en aquel entonces. De las principales cosas que debemos saber sobre estos niveles de poder, es que como siempre son algo didáctico. Es decir, es simplemente por entretener más que por impartir niveles de poderes reales en AF. Esto pues saben que ya los poderes son total y absolutamente inentendibles. En el torneo si bien hay seres que son claramente más poderosos que otros, el estar entre los 20 más poderosos hace que entre ellos se puedan enfrentar mutuamente y siempre tener un combate mínimamente complicado ya sea por poder o habilidad. Eso es lo que amerita estar entre los 20 más poderosos de la existencia. Con esto dicho, explicaré brevemente la escala planteada el día de hoy, la cual consta de 6 escalones principales. El primero de ellos es dimensional, es decir, de seres que pueden destruir una dimensión de un solo ataque con todas las galaxias, universos y líneas temporales que ésta pueda albergar. El cómo varíe el guerrero en dicho escalón es lo más o menos que se le dificulta hacerlo. De más está decir, que absolutamente todos son mucho más que dimensionales en este torneo. El segundo escalón es multidimensional. Es parecido al anterior, solo que en vez de una, los seres de este nivel son capaces de devastar de 2 dimensiones a más con solo un ataque serio. Esto es más aterrador cuanto recordamos que en una sola dimensión pueden haber miles de universos dentro. El tercer escalón es denominado como existencial. Este va dirigido a seres cuya capacidad destructiva es tal, que con el tiempo suficiente podrían incluso ser un riesgo para absolutamente toda la existencia. Quizá no destruirla, pero sí llegar a devastar miles de dimensiones o cientos de miles con su poder máximo. Esto ameritaría ya intervención divina de los dioses más poderosos. El cuarto escalón es infinito. Esto es ambiguo, pues en AF hay poder infinito teóricamente desde el Super Saiyajin 8. No obstante, el escalón infinito no es tanto por poder, sino por la naturaleza del mismo. Aquí hay seres capaces de desafiar a dioses de AF, los cuales pueden desaparecer porciones enteras del multiverso dimensional con un solo ataque. Esto ya sería peligroso, dado que aquí sí que se pondría en juego la existencia misma como la conocemos y no solo el peligro de dejarla vacía o devastada. El quinto escalón es referido a la omnipotencia. Pese a que en el torneo están los 20 guerreros más poderosos de AF, casi ninguno llega a este nivel. De hecho, se llega recién en la saga de la inexistencia. Pero bueno, este va dedicado a seres absolutos y omnipotentes. Aquellos que ya pueden hacerlo todo, y cuyo poder viene de los elementos más primitivos y primordiales de la existencia. Estos pueden crear y destruir lo que sea sin peligro ni consecuencias de ningún tipo. Y hablando de primordiales, este ya es el último escalón. Como podrán imaginar, aquí no llega nadie que no sea un primordial como tal. Es decir, aquellos creadores de los elementos primordiales que le dan omnipotencia a otros guerreros. Es una locura imaginar dichos conceptos, pero es claro recalcar que a este no llega ni llegará casi nadie. Pero bueno, ya con esto explicado podemos pasar ahora sí, a los niveles de poder. En primer lugar y siguiendo el orden de eliminación en el torneo, pondremos al Super Saiyajin 11. En su caso, el nivel que le pondría sería cercano a multidimensional medio o mayor, debido a que pese a tener todas las habilidades del Super Saiyajin 10 de manera definitiva, el mismo no tiene el espíritu de lucha necesario para poder explotarlo. Recordemos que el Super Saiyajin 11 es un Super Saiyajin 10 controlado en teoría, más que nada en el sentido de evitar la maldición de extinción luego de 1 minuto de tiempo. De resto, su poder es bastante parecido al de un Super Saiyajin 10 y si varía, para efectos del torneo no sería tan diferencial como se esperaría. Quizá con otro usuario un poco más decidido, el Super Saiyajin 11 tendría más potencial. De momento, este es el nivel que le pondremos. En segundo puesto tenemos a Demillari. Demillari es un caso aparte de todo, dado que aunque no es el Demillari celestial que se enfrentó a Goku, este no tiene prácticamente nada que envidiarle al mismo. En este caso tomaremos directamente su poder máximo como Mystic 4, siendo este ubicado en multidimensional alto. Considero que Demillari en su máximo poder sería bastante capaz de reventar varias dimensiones con un solo ataque, y de devastar una de estas solo con su presencia si usara el Super Saiyajin Mystic 4 irresponsablemente.
No es tan refinado como un Mystic 4 divino lógicamente, así que creo que este nivel va bastante bien con él. Encima no hay que olvidar su capacidad de adaptación a un combate, lo cual hace que si un enemigo superior no se tome la pelea en serio, este pueda evolucionar rápidamente. Como tercer guerrero a evaluar tenemos al Super Saiyajin Infinity. Tal cual como de Miyagi, con este tomaremos directamente su poder máximo pues es aquí donde ya comienza a ser de los guerreros más poderosos de la existencia. El Super Saiyajin Infinity es una especie de asimilación del poder primordial de Yamoshi al Goku multiversal interactuar con él. Este lo despierta involuntariamente en su lucha con el Super Saiyajin 20 Supremo, quien vería este potencial en él. En este caso, yo pondría al Infinity en el nivel más alto de multidimensional, a las puertas de ser alguien existencial. Considero que de proponérselo, este podría desestabilizar la existencia con el tiempo, devastando cuanta dimensión se le atraviese con sus máximos poderes. Sin embargo, no lo coloco en existencial directamente, pues el Infinity nace del Ultra Instinto, y como todo lo que proviene de eso, esta es suprema casi en todo aspecto es en el combate. De manera que no es un ser con las cualidades apocalípticas para andar devastando tantas realidades. Digo, si tiene la capacidad, con ciertos ataques, pero hay otros guerreros más aptos para esto. El cuarto guerrero es nada menos que el Super Saiyajin 16. Este sí que lo coloco en el nivel más bajo de existencial posible, dado que todos sabemos de lo que este es capaz con el tiempo necesario. Ahora, de darle todo el tiempo, no solo su poder, sino su escala destructiva se terminaría disparando. El hecho es, que el Super Saiyajin 16 es aterrador, y ya en su saga demostró por qué sería tan peligroso para la existencia. Luego tenemos al Super Saiyajin Dios Dragón Celestial. Este es en teoría, la transformación más poderosa de Dragon Ball Absalom. Esta ya se despoja del poder mortal accediendo al poder celestial, posicionando su poder en más o menos dimensional medio. Esto es un poder brutal, pero a efectos del torneo sería bastante bajo. Lo interesante viene con sus técnicas. Los dragones celestiales son formas de vida tan complejas, que todo el que los toque tiene un boleto sin retorno a un sello eterno. Estos están hechos de poder primordial de la segunda existencia, haciendo increíble el hecho de cómo este los consiguió. Hasta el mismo Omega tuvo que tener cuidado con estos pues puede llamar a cientos de miles al mismo tiempo. Por ello, con esta técnica, sin dudas el dios dragón celestial aumentaría a multidimensional alto, y cuidado si no hasta más dependiendo del rival que derrote. Como lo dije, podría ser cualquiera que no tenga certeza de en qué consiste la técnica. Seguimos con el Super Saiyajin 0. Este es un caso verdaderamente curioso, pues la escala de poder del mismo podría decirse que no llega ni siquiera a continental. Esto es exagerar pues este sería incluso más débil que un humano común. No obstante, en eso consiste el Super Saiyajin 0, en sacrificar el poder a cambio de una inmortalidad física. Sin embargo, aquí no acaba la cosa. El Super Saiyajin 0 es una versión de Goku que jamás se despojó de la energía negativa. Por lo tanto, la perfeccionó a tal grado, de conseguir el Super Saiyajin 15. Una fase que dispara su poder a multidimensional alto, pues este puede impregnar una dimensión entera de energía negativa haciéndola algo parecida al mundo vacío, para luego absorber esa energía e incrementar masivamente su poder. El Super Saiyajin 15 podría ser más poderoso de lo que se muestra acá, solo que no se le dio el tiempo ni el rival para hacerlo. Caso parecido al del Super Saiyajin 10 elemental el cual sí gozó de esta ventaja por así decirlo. Este por cosas del destino se vuelve a enfrentar a Cellbuzzer, quien lo presiona sobremanera. En su forma inicial, la fase 10 elemental podría decirse que es multidimensional medio, dado que tendría físicamente casi el mismo poder que la fase 10 prohibida. Solo que claro, sin las brutales técnicas o habilidades del mismo. Lo que lo compensa, es su capacidad destructiva pues este sí que es una bomba de tiempo. Mientras más pelee, este más aumenta su temperatura. Llega a ser tan exagerado, que este no logra contenerla, pudiendo subir tanto su poder calórico como para llegar a derretir el manto de la realidad. Este libera todo ese poder en todas direcciones devastando universos y dimensiones, para luego poder manipularlo a su antojo para crear avatares de tamaño cósmico, o ataques multidimensionales. El Super Saiyajin 10 elemental es brutal, y con esto lo pondría en existencial bajo, dado que si lo veo capaz de desestabilizar grandes cantidades de dimensiones con su calor, con el tiempo suficiente. Seguimos con el Super Saiyajin Mystic 4 Divino de Gohan.
De este es otro que también hemos hablado mucho, siendo poseedor de un poder brutal capaz de dejar en ridículo a un Super Saiyajin 10. Si bien Gohan lo refina solo gracias al espíritu heredado de su padre, este no es tan perfecto como el de Goku y Vegeta en su momento. Aunque quizás sí más poderoso. En este caso, a Gohan también lo pondría en las puertas del nivel existencial, dado que posee poder de sobra para devastar dimensiones enteras con solo su presencia. El siguiente en la lista es el Super Saiyajin Omnigod Fase 3. Esta es una de las transformaciones con más poder bruto del torneo. El solo conseguirla puso a Goku dentro de la escala de Gogeta Omni en Anime War, por lo que pueden tan siquiera imaginarse en qué endemoniado punto estaba este en cuanto a poder. No solo eso, sino que también posee una velocidad absurda que desgarra la realidad, así como una capacidad regenerativa inigualable para una transformación. Aún así, esta terminó cediendo ante los cortes dimensionales y existenciales de Trunks. En cuanto a poder bruto, este estaría prácticamente al mismo nivel que el Super Saiyajin 10 elemental con calor infinito, siendo un combate entre estos realmente espectacular de ver. Seguimos con Ultra Gogeto, que es una de las existencias más extrañas del torneo dimensional. Para comenzar, es una fusión que no es una fusión como tal, sino un ser independiente. Este podría poseer todas y cada una de las transformaciones de AF, pero fue condenado a llevar una de las más poderosas, siendo una versión nerfeada del Super Saiyajin infinito. Gogeto, como pueden intuir, es totalmente brutal en cuestión de poder, pudiendo hacerle frente incluso a la misma bestia Takama en su fase no Berserker. No es decir poco sabiendo quién demonios es la bestia Takama. Precisamente por eso Gogeto no incrementó más su poder al terminar la batalla inmediatamente luego de ver que se podía complicar. De haberse extendido, el poder de Gogeto hubiera sido demencial incluso para efectos del torneo. Con lo que este mostró, podríamos decir que queda en existencial medio, pues claramente puede acabar con varias dimensiones de un solo ataque. Aún así, como lo dije, su poder podría haber sido más. Otro guerrero de este exagerado torneo es Cellbuzzer. Pero no la versión apocalíptica que conocemos, sino una increíblemente peor. Este Cellbuzzer posee nada menos que la fase Golden y la fase Black, siendo poseedor de un poder que no tiene sentido. En su fase Golden este era el elegido para ser el rival de Goku Infinity, siendo quizá derrotado por él mismo. Esto hace que Cellbuzzer Golden sea como mínimo escala multidimensional alto, pero por debajo de Goku Infinity. Ahora, esta versión al igual que el Freezer de Super es bastante precavido, debido a que él mismo no se detuvo en su fase Golden, sino que tuvo como arma secreta la fase Black. Esto gracias al haberse enfrentado a cuanto Goku se le atravesara en su camino dimensional. Con la fase Black, la batalla contra Goku Infinity hubiese sido espectacular, aunque lastimosamente como pasó con tantos Goku que se enfrentaron a él, el Infinity terminaría perdiendo. No obstante, dejaría a Cellbuzzer increíblemente maltrecho con su impecable forma de pelear. Con la fase Black, Cellbuzzer se plantaría casi al mismo nivel que Ultra Gogeto, en existencial medio. Seguidamente tenemos a uno de los personajes más importantes del torneo, pero curiosamente uno de los que menos les gustó a todos por lo raro de su poder. Trunks del futuro es un caso aparte. Este es un elegido, por así decirlo, de un poder prácticamente infinito con capacidades infinitas. Al ser un Super Saiyajin 7, este tiene que estar aproximadamente en dimensional medio. No obstante, aquí es donde viene lo interesante. Con su técnica de corte dimensional y existencial, Trunks puede cortar lo que sea. Si no lo hace de tajo, al menos siempre deja algún tipo de marca o herida, dado que los cortes dimensionales no pueden curarse o detenerse. Estos son capaces de fraccionar dimensiones, y de separar las mismas de sus líneas temporales. Es así como la línea temporal de Trunks pasó de eso, a una dimensión independiente. Es un poder demasiado espectacular, que lo posiciona fácilmente en existencial bajo, por el desastre que este puede provocar si se pusiera a lanzar cortes aleatorios por la existencia. El siguiente es nada menos que Broly Ultra Legendario. Este es también un caso sumamente curioso. La fase Ultra Legendaria en AF es catalogada como una forma de perfeccionar el poder prohibido. Es decir, un ser que posee todo el poder y habilidades de dicha fase, pero sin ninguna consecuencia. Este estaría por encima entonces de un Super Saiyajin 11 o un Super Saiyajin 10 prohibido, llegando a multidimensional alto. Sin embargo, Broly es de esos guerreros tan centrados e inteligentes en AF, que es difícil imaginar un combate en donde no sepa resolver una situación.
Por más si en esta escala concreta no parezca demasiado, realmente Broly junto a Omega son de los guerreros más capacitados. Por lo tanto, su poder total, no refleja la peligrosidad de en combate. A partir de ahora tenemos seres que ya disparan sobremanera la escala de poder, cosa curiosa pues hace ver que los anteriores no tenían ninguna chance de ganar este torneo. No obstante, recuerden que en varios puestos, hemos visto como muchos no llegaron a mostrar realmente todas sus habilidades por diversos motivos, además de varios tener las debilidades completas de otros. Lo que quiero decir, es que el torneo pese a quizá estar destinado, no le dejaría el camino fácil a nadie por más ventaja que tuviera. El siguiente puesto tiene a la guerrera Experimento Calcium Kyurumi. La historia trágica de esta especie de humana maldita la contamos ya en un par de ocasiones que estaré dejando como vídeo recomendado. El hecho es, que esta es realmente de las guerreras más complicadas del torneo por muchas razones. Para comenzar, es totalmente intangible ante alguien que no posea más odio que ella, lo cual es prácticamente imposible para algún guerrero del torneo, o en el caso de Omega, tener poderes de Dios. Zeka sin mucho más estaría ya en escala infinito, y esto tiene una explicación. Al ser una diosa de odio, su poder proviene del mismo. Al haber vivido la peor vida posible, el odio de esta es inacabable al igual que su poder. Por lo tanto, ya es una entidad cósmica divina, invencible para todo el que no sea un dios como ella. Por lo tanto, en mi caso sí que estaría en infinito inicial. No por nada el mismísimo Omega apartó su dimensión maldita para que ésta no causara problemas a toda la existencia. Omega es un caso curioso por varios motivos. Para comenzar, digamos que en su forma divina, este es prácticamente el único ser que podríamos colocar en la escala omnipotente. Omega en dimensión alfa es genuinamente invencible a todo el que no sea un primordial de la primera o segunda existencia. De hecho, ni Takama, ni Primslang ni Tengu serían capaces de hacerle frente aun si estos pelearan en equipo. Así de poderoso sería. Así que Omega estaría en omnipotente medio. Es decir, alguien que ya podría reventar la existencia entera en poco tiempo. No obstante, para participar en el torneo, Omega tuvo que despojarse Ata para ser un mortal, quedando en existencial medio. A eso hay que sumarle el poco espíritu de lucha que le quedaba, y tenemos a un Omega realmente nerfeado. Sin embargo, seguía siendo de lejos el guerrero más inteligente del torneo pues sabía la historia de cada participante y de sus habilidades. Seguidamente tenemos a Goku AF, que sé que será un tanto polémico pero decidí poner su poder base en existencial medio. No obstante, esto no es su poder base como tal. Es la forma en la que Goku condensa todo su poder para usar su técnica de control de realidad, haciendo que en su forma base use todo el poder que tiene y más, pues el Mystic 4 de Goku no debería ser tan poderoso como el Mystic Divino de Gohan. Sin embargo, la técnica de control de realidad es tan increíblemente avanzada, que Goku puede moldear el cosmos para usarlo como arma. Eso hace que su escala destructiva sea mayor a la que en teoría debería darle el poder de todas sus transformaciones juntas. Así que esto es de todo menos su poder base. Ahora, Goku encima muestra la capacidad de usar un Mystic 5 desequilibrado, el cual ya lo lleva a infinito alto. De no estar en el contexto controlado del torneo, Goku podría fragmentar la existencia entera con solo la presencia del Mystic 5 desequilibrado. El siguiente en la lista es su rival directo siendo la bestia Takama en su forma Berserker. De Takama también hemos hablado bastante en este canal, por lo que sabemos que su presencia es sinónimo de poder absoluto. Así que para hacerla corta, no lo pondría en la misma escala que el Mystic 5 desequilibrado de Goku, pero superándolo en control de poder. Ahora vamos con el 20 Supremo. Este es un caso bastante curioso por muchos frentes. Para empezar, sé que la mayoría está inconforme con la escala que le puse ya que es infinito medio. Por debajo de Goku y Takama, pero ligeramente por encima del Omega Mortal. El hecho es que lógicamente está muy lejos de aquella primera versión del 20 Supremo que vimos en la saga del Infierno 1, pero esa versión es su versión completa. Es decir, la que vemos al final de la saga de la inexistencia cuando obtiene el control supremo. La que está en el torneo es una versión contenida o limitada por sus miedos al descontrol de poder. Este está por encima de transformaciones como el Mystic 4 y demás, dado que al igual que el caso de Goku AF, este condensa muchas transformaciones en una, logrando usar la técnica de control de realidad pero aún estando transformado. Es por ello, que su poder se ve tan limitado como muchos creen. Luego tenemos el que para muchos es claramente el mejor personaje del torneo. Ultra Zaiko.
Ya de este hablamos bastante del por qué puede asimilar cada fase con la que tenga contacto. Ahora hablaremos de su escala. Para comenzar, este comparte escala con cada fase que pueda obtener. Por ejemplo, en su estado base como mucho llegaría a escala galáctica, en Super Saiyajin 16 sería multidimensional alto, mientras que en la fase 10 elemental y Omni estaría en existencial medio al igual que estos. Luego llegamos a la fase Omega con la cual obtendría un poder mayor al del propio Omega al y tener un espíritu de lucha intacto en infinito alto. Posteriormente iríamos a la última fase de Zaiko, quien se proclamaría momentáneamente en el guerrero mortal más poderoso con el Mystic Omega, el cual lo llevaría a las puertas de la escala omnipotente. Finalmente llegamos al Dark Minus, quien es sin dudas el antagonista final del torneo antes de todo el desastre. Este también está a las puertas de la escala omnipotente, pues es todo lo que el 20 Supremo debería ser. La presencia del Dark Minus es aterradora, pues este posee un poder que no puede ser medido, y una ferocidad al combate que es mejor ni imaginarse. Fue tan brutal, que les dio una paliza a los finalistas incluso cuando pelearon juntos, provocando en estos una evolución que al final los llevaría a todos a la misma escala de casi la omnipotencia. Una omnipotencia que tendrían que pulir a futuro. En el puesto final también puse a Vegeta, pues es el mismo caso de Goku F pero sin el Mystic 5 desequilibrado. Al final del torneo llegaría el verdadero villano final con el nombre de Torture, el cual es un nuevo primordial absoluto, rompiendo así incluso con toda esta escala como si se burlara de la misma. Es así como quedaría finalmente la escala de poder definitiva del torneo dimensional, la cual trajo consigo un montón de personajes interesantes. Espero realmente que despeje muchas de las dudas que tienen sobre este gran arco de Dragon Ball F, y dependiendo de cómo le vaya a este vídeo, me plantearé hacer lo mismo con la escala de la saga de la inexistencia viendo en qué escala estarían todos luego de su desarrollo.